En los últimos días, el general Juan José Zúñiga volvió a hablar y rompió el silencio sobre lo ocurrido en junio de 2024. En una entrevista reciente, afirmó que nunca hubo un golpe de Estado en Bolivia, sino que solo cumplió órdenes del presidente Luis Arce. Sus declaraciones reavivaron el debate y pusieron nuevamente en duda la versión oficial de aquel día. A continuación, te presentamos un resumen completo y cronológico de lo que realmente pasó según Zúñiga y las investigaciones oficiales. General, le agradezco este contacto con F10. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha recibido el pronunciamiento de la Comisión Especial dentro del Parlamento que concluye que no hubo intento de golpe de Estado en Bolivia en junio del 2024? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Hemos recibido con mucha cautela. Ya nosotros le habíamos manifestado desde un principio que nunca hubo golpe de Estado, ni nunca siquiera hubo un intento de golpe, y peor, jamás de los jamases, prestarnos a ningún show político. Lo que ha pasado es que simplemente este comandante ha cumplido una orden expresa verbal del presidente y me ordena traer los blindados. Es el único que puede ordenar el traslado de este tipo de material, ni siquiera el ministro de Defensa. Y después también, ya lo voy a ir nadando más adelante, nos instruye un día antes llevar un contingente militar a la Plaza Bello con el objeto de respaldar al gobierno legalmente constituido en una semana tan difícil, tan crítica, una semana en la que tenían muchas amenazas. Pueden ver los diferentes medios de comunicación, principalmente, quienes informaban a la población que era una semana muy difícil. Adelante, por favor. General, si podría decirnos explícitamente cuál fue la orden que recibió del comandante general del ejército. Estoy refiriéndome al presidente del Estado, ¿sí? Exactamente. Yo lo voy a narrar de forma breve, paso por paso. El día domingo, 23 de junio del 2024, como de costumbre, todos los domingos durante los 4 años que estaba de presidente, después de la actividad física, siempre nos quedábamos 20 minutos a media hora a analizar o a decidir algunas inscripciones. Y ese día, como todos los domingos, solo que esta vez se adelantó a las 9:15, no era 9:30, me dice que la situación estaba muy difícil, muy complicada y que tenía muchas amenazas. Y él estaba muy preocupado porque pensaba que esa semana no podía sobreponerse a las amenazas y a los conflictos sociales. Es en ese sentido que me ordena a mí, en persona, traer los blindados para neutralizar, para disuadir las movilizaciones sociales. Entonces yo de inmediato, 9:30 más o menos, acompañado de 2 oficiales que no ayudan militares en una cancha y civiles, nos vamos al colegio militar a transmitir la orden, porque ahí vivía en el colegio militar mi Estado Mayor. Es así que les convoco y les transmito la orden para traer los blindados con todas las recomendaciones. Y a partir de ese momento los proceden con el traslado de este material de Achacachi, de Corocoro, a la ciudad de La Fe. Inmediatamente, esa orden del presidente di parte al comandante en jefe, al jefe de Estado Mayor y al inspector de las Fuerzas Armadas. Después, en la noche, también hice conocer de esta instrucción del Mahatma al ministro de Defensa, al licenciado Edmundo Novillo. Y él me dijo, proceda. Mira, a él le di parte en la localidad de Totora cuando estaban las unidades militares rindiendo homenaje al aniversario de esa localidad. Al día siguiente, el señor Fernando Rodríguez, a nombre de Evo Mordi, me manda un mensaje y le dice, llegaron tus piedos, refiriéndose a las tanques, y yo le dije sí.
le siguieron con mucha satisfacción. Luego, un día antes, aproximadamente 4:30, 5 de la tarde, me llama la señora Hellon. Me dice: general, están llamando, ven hacia la Plaza Grande del Pueblo. Pero esta vez le van a recoger del lugar que usted diga el vehículo del PSU. Yo les dije: de la puerta del Hotel París. Voy 5:30 y 5:30 me estaba esperando el chofer Herbert con el vehículo del presidente y me subo con el rostro cubierto. Esto ya me llamó la atención. Yo todo el tiempo entraba y salía del palacio de uniforme, de buzo, siempre abiertamente. Y ese día ya me pidieron el rostro cubierto y tiene que llamarnos la atención. Y ahí en la Plaza Murillo a esa hora hay miles de cámaras. Eso se puede constatar lo que estoy. Entramos a la Plaza Grande del Pueblo, subimos, entramos a la oficina de la señora Marianela y estaba ahí en ese orden. Marianela, señor Hugo Moldis y el señor ministro de Defensa. Se habló varios temas institucionales, generales, cargos, relevos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, como dirías, me dijo: por favor, necesitamos, en este momento tan difícil, el apoyo del factor militar, del poder militar. Que vean que el presidente no está solo y que tiene el apoyo militar. No hay ningún desorden, no hay ningún problema. Hasta ese momento pensábamos que estaban actuando de buena fe, sin ninguna mala intención. Al día siguiente, salgo de mi departamento, mi vivienda, 9:30 de la mañana. Cuando después me entero que el ministro desde las 8 de la mañana ya estaba monitoreando, dice, las unidades militares, se les sale de lata. Ya un ministro de Defensa, en una conferencia, se les sale. Yo recién saliendo 9:30 porque a las 10 tenía un acto en el Estado. El acto demoró hasta las 11:30, 12, y después, pasado el mediodía, procedemos con dar cumplimiento al orden de ir a la plaza. Por eso todos los que me acompañaron no son cómplices, porque no es ningún delito. Todos son verdaderos patriotas que después nos voy a contar. Nos desplazamos a la Plaza Murillo y en el trayecto vimos algunas cosas. Lo primero, al ingresar a la Plaza Murillo, no había barricadas. Todo estaba despejado. No había un solo policía uniformado de la autopsia. Lo que siempre vemos resguardados no había. Estaba todo despejado. La primera cosa. Cuando estamos dando la primera vuelta, vimos ya estaban listos todos los medios de comunicación esperándonos. Habían movimientos sociales bien organizados con carteles, con letreros alusivos al supuesto golpe de Estado contra el golpe. También se observaban algunos extranjeros en los movimientos sociales, imagino, incitadores, agitadores para exacerbar los ánimos. Iremos dando vueltas, vemos que había personal encubierto de la policía, francotiradores y más todavía francotiradores al interior del Palacio quemado. Hasta ahí, ¿alguna duda? General, ¿en qué momento se desfiguró esta instrucción de disuasión para lo que estaban llamando a las Fuerzas Armadas? ¿En qué momento se desconfiguró? ¿Por qué le hago la pregunta, general? Porque usted en el relato que nos hace dice que cuando llegaron ya todo estaba armado para el tema del golpe. Montado, armado. Estaba armado entonces, estaba armado. ¿Y ustedes cayeron en una trampa? ¿O cómo llama este relato para terminar ustedes entrando al Palacio Quemado? Nosotros confiamos en la buena fe del gobierno del capitán general. Dieron una orden y no se podía incumplir. Pero al estar en la Plaza Murillo, nos damos cuenta que detrás de eso había un plan macabro. Nos estaban tejiendo una emboscada. Y lo que querían es generar un enfrentamiento, un goce, un ademán, un tiro para generar una gran confrontación, un gran enfrentamiento que les hubiera permitido tener a cabalidad
la narración de golpe o Estado. Y mejor, si me eliminaban o eliminaban algunos comandantes, iban a decir, los golpistas han sido eliminados. ¿Qué querían con eso? Bien, sacar una ventaja política, levantar su popularidad, porque querían mostrarse ante el mundo y ante el país como el gobierno que aplacó, derrotó un golpe militar. Querían encubrir ya la crisis, la situación tan difícil política y social y económica que estábamos viviendo. Querían encubrir, tapar. Luego, ¿qué quería? Debilitar y desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Bueno, visto claramente que es un gobierno odiador de sus Fuerzas Armadas. Asimismo, ¿qué querían? A partir de este golpe de Estado, como lo han hecho en otros acontecimientos, iniciar una cacería de grupos, una persecución, un encarcelamiento. ¿De quiénes? De todos los que eran opositores de izquierda y de derecha al actual. Entonces, ese era el objetivo. Estos señores no tenían que salir del poder. El señor se tenía que volver a postularse. Estaba todo controlado, todo montado. Y luego tenía que quedarse otros 10 años más el señor Castillo. Ese era el plan. Entonces ellos necesitaban de cobrar su popularidad, seguir su imagen a costa de cualquier cosa querida. Estoy reconstruyendo un poco lo acontecido en esa jornada y recuerdo que cuando ustedes entran al Palacio Quemado, se enfrentan con una de las personas que usted en su relato dice que estaba cuando le dieron la instrucción, Marianela Prada, y le dice, no sé si es textualmente, le dice, retroceda, haga caso a la orden de su comandante general. Y usted responde de manera negativa. ¿Qué fue esto entonces, general? ¿Por qué respondió usted de esa manera? ¿Por qué no develó este supuesto armado de este, entre comillas, golpe de Estado para favorecer a Luis Arce? En ningún momento nosotros nos prestamos a ningún. Yo reaccioné de esa manera, expresé de esa manera porque sentía una bronca, una impotencia contra un gobierno que estaba manipulando a las Fuerzas Armadas, nos estaba metiendo una trampa. Nos quería enfrentar, no le interesaba el costo de vida, le interesaba sus intereses. Por eso sancioné con una taqueta de esa manera, porque era un gobierno osado, atrevido con sus Fuerzas Armadas. Corremos un poquito el cassette, como diríamos en nuestra generación, para recordar ese enfrentamiento previo al ingreso al Palacio Quemado que tuvo con usted el exministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo, que le golpeó la puerta, el parabrisas del tanque donde usted se encontraba y lo invitó a bajar y charlar. ¿Por qué en ese momento no bajó y charló con él? No, yo nunca iba a bajar. Lo que ellos querían, buscar una reaccionía, una solución de inestabilidad. Y obviamente iba a reaccionar seguramente su estabilidad. Eso es lo que buscaba. El enfrentamiento, iniciar la balacera para tener la narrativa de golpe. Y no solamente ahí estaban provocando, ya más antes el señor del Castillo provocó a un centinela cobardemente, el centinela sagrado es el uniforme de la patria, el fusil de la patria, se los respeta, por poco no le agarra de su cuello de manera atrevida, buscando que el centinela reaccione. Ellos buscaban la confrontación. Después vimos también los movimientos sociales instigados, agitados por algunos operadores seguramente extranjeros, buscaban asaltar los blindados, vivirse los blindados, estaban buscando enfrentamiento. Y ahí es donde viene el momento heroico de todos los militares. Controlamos, no caímos en la trama, jamás íbamos a darnos disparar contra el pueblo o contra los policías, jamás. Controlamos y logramos retirarnos. No se disparó a nadie, no se hirió a nadie. Ellos buscaban eso, enfrentamiento, después eliminarnos a las cabezas de comandantes
para tenerla, me refiero de golpe de Estado. ¿Por qué en ese momento, general, en el que ya había esa fractura, pasó el cara a cara entre el presidente, los que lo acompañaban y usted, en ese momento no develó lo que horas después develó cuando fue detenido, que era algo planificado? ¿Si podría señalarnos qué quiso decir cuando usted fue detenido y se acercó a los medios de comunicación y dijo que era planificado? ¿Qué quiso decir en ese momento que después le cortaron y no le dejaron terminar? Primero yo lo dije en el Palacio, tanta deslealtad, tanto desprecio a las fuerzas armadas. Estaba totalmente enfurecido, estaba lleno de impotencia. Y cuando me voy al Estado Mayor, simplemente manifesté lo que había pasado, la verdad, lo que ha pasado. A mí me ordenaron llevarlos, sacarlos de mi casa. Me ordenaron llevar un contingente, ¿verdad? Pero yo confié, no pensé que eran tan despiadados, tan macabros en intentar meternos en una emboscada. Y lo manifesté. Y no les gustó. Inmediatamente cortaron que me siga manifestando. Y después, desde ese momento estoy aquí en la casa y nunca han permitido mi declaración. Por ningún motivo han permitido que una comisión del más alto nivel del Senado tenga posibilidad de hablar. 2, 3 veces la Fiscalía, mucha insistencia, me ha convocado a La Paz para ampliar mi declaración. Nunca lo permitió. Llegué a un penitenciario, nunca me dio seguramente por órdenes del gobierno. La única vez al mes que declaré fue una cama de 15, bajo amenaza, bajo presión y con un libreto, como lo hicieron con todos los militares. A cada uno les dieron un pequeño libreto para culparme de todo, para decirme que he ordenado, que disparen, que yo siempre era golpista, que tal. Todo a cambio de flexibilizar su prisión y algunos otorgarles la libertad. Por ejemplo, el mismo día de los acontecimientos, un general declara y dice él tenía que hacer golpe de Estado. Y por esta declaración le dieron su libertad, nunca comenzó la cárcel. Al día siguiente otro general declara y con el argumento de golpe, a cambio le dieron su libertad. Algunos mayores, a cambio de fabricar pruebas, les otorgaron su libertad. Y se dieron el gusto de cárcel por cárcel, hablar con cada militar para pedirles, obligarles, presionarles a que se declaren culpables. Lograron que unos 3 o 4 se declararan culpables, según ellos, por intensas amenazas, inclusive asustar, y uno por estar en un estado lamentable de salud. Y así iban fabricando las pruebas, argumentando que hubo golpe de Estado. General, en este sentido, eso lo que llama usted ese guión que le montaron, se desdice de lo que ha dicho en ese momento bajo este argumento que nos dice. Entonces, ¿qué está esperando ahora que esta comisión se pronuncie? Estamos además a puertas de un nuevo gobierno. Parece que hay luces en una nueva justicia. ¿Qué está esperando ahora? ¿Qué espera de este momento? Más de un año nunca pude hacer una declaración. Mi celular, para que tengan en cuenta, lo entregué a los 4 días. Entregué el celular hasta de mi hijo, su tablet de juegos con su iCloud, sus claves respectivas, porque no tengo nada que ocultar. La policía lo tuvo un mes. Ya después de 100 entregaron en la declaración que tuve la primera vez en junio. De 100 lo entregaron. Un mes suficiente para hacer muchas cosas, no sé, que pudieron ver el fin. Y de 100 al mes han entregado a la fiscalía. Adelante, Juan. ¿Qué está esperando? ¿Cómo pretende que esto dé un giro y usted pueda, no sé, liberarse de esta acusación? ¿Cuáles serán sus próximos pasos y qué está esperando de la justicia como respuesta? Mi esperanza es que mis verdugos se van despreciados,
por el pueblo. Se van. Ya no va a haber el verdugo que esté atento, que no salga, que esté en prisión, que no salga ningún documento. Y se van. Tengo la esperanza de que a partir de ahora voy a poder defenderme con mayor tranquilidad. Pido al nuevo gobierno, a la opinión pública, el señor Arce Catacora debe ser sometido a un juicio de responsabilidades por estos hechos. Y también deben ser incorporados a ser procesados y a ser investigados el señor Hugo Nobles, el señor Fernando Rodríguez, el señor Edmundo Novillo, el señor Castillo y el señor Aguilera, que son los que han orquestado y han inventado todo este escenario del golpe, y pretendían con eso empezar a perseguir y a cazar a todos sus oponentes políticos. Ese era el objetivo. Con la inauguración de la película, se pretendía iniciar la campaña política para las elecciones presidenciales de Félix Azorín. Y al día siguiente se tenía que empezar con la pasería de lufas, etcétera, etcétera, con los encarcelamientos para mostrarse como un gobierno fuerte, como un gobierno que supuestamente desocó el golpe de Estado. General, ¿cómo ha sido su vida en este 1 año y un poco más de encierro? ¿Y qué lo hace Muy dura. ahora mantenerse de pie y decir su verdad? Muy dura. El encarcelamiento ha sido muy duro. Encuentro una celda de 2 metros por 3 metros. No hay rejas, hay muy poco oxígeno, Sin embargo, los militares somos fuertes. Los militares estamos preparados para eso. Muchas cosas más. Los militares patriotas estamos preparados, inclusive hasta para dar la vida por la paz. Entonces, he sabido sobrellevar y tengo ahora una luz de esperanza al final del film. Pienso que se va a hacer justicia. Hay un nuevo gobierno. Mis verdugos se van. Entonces, mis posibilidades de que se haga justicia son mucho mayores. General, quiero agradecerle este contacto que ha tenido con F10. Le voy a dejar estos minutos para que usted se dirija no solamente a sus camaradas, al pueblo boliviano, a la justicia y en particular a lo que usted denomina sus verdugos. Antes que nada, he estado escuchando algunos comentarios antes de entrar a la despedida sobre una organización Pachá. A esos analistas, a esos que manejan esa información, quiero decirles, el ejército no es ninguna organización criminal. En el ejército no hay unidades, no hay regimientos, no hay patrullas con denominativos de pandillas. Los denominativos, los nombres son de héroes, de ilustres personajes que han dejado legados para la patria, como ser Chara Tustaris, capitán, o teniente coronel Germán Bucho, o Alberto Villasuerte, etc. No hay ninguna unidad, ninguna patrulla con el nombre de Pachá. Asimismo, quiero dirigirme al pueblo, decirles que al final la verdad siempre sobresale. Les he hablado con el corazón firme, con la conciencia tranquila, con la esperanza de que pronto se hará justicia. Todos los que me acompañaron son los verdaderos patriotas. Nunca hubo golpe de Estado, ni nunca hubo ningún show. Jamás podríamos prestarnos a ningún show. Todo fue orquestado, montado por él. Y me llama la atención que los mismos autores intelectuales y ejecutores están en otros acontecimientos generando situaciones macabras para la población y para el país. Querida periodista, es un verdadero gusto de estar en tu canal y por medio de ustedes llegar a la opinión pública, a las gloriosas fuerzas estimadas. Estamos seguros de que muy pronto saldremos de esta idea. La justicia ya nos está dando la razón. No hubo nunca un golpe de Estado. Pronto será justicia. Muchísimas gracias. Hasta luego, que se haga justicia. El caso Zúñiga continúa dividiendo opiniones en Bolivia. ¿Fue realmente un intento de golpe de Estado o un montaje político? La verdad aún se está escribiendo en los tribunales y en la historia del país.